Durante más de 40 años, un hombre recorrió Estados Unidos sin que nadie sospechara de él. No dejó rastros evidentes, no buscó notoriedad y logró evadir a la justicia en múltiples ocasiones. Cuando finalmente fue capturado, las autoridades descubrieron que estaban frente al criminal más letal en la historia del país. Hoy te contaré la historia de Samuel Little, un hombre que engañó a la ley durante décadas, dejando tras de sí un rastro de desapariciones y casos sin resolver. Infancia y juventud. El origen de un criminal. Samuel Little nació el 7 de junio de 1940 en Reynolds, Georgia. Según él mismo contó, su madre era trabajadora sexual y lo tuvo en una cárcel, aunque no hay registros que confirmen esta versión. Desde pequeño mostró signos preocupantes. Su infancia fue inestable y su educación deficiente. Su familia se mudó a Ohio, donde fue criado por su abuela. En la escuela, sus maestros lo describían como un niño problemático. No tenía interés en el aprendizaje, era agresivo y solía meterse en peleas. Su fascinación por la violencia comenzó desde temprana edad. A los 16 años, fue arrestado por robo y enviado a un centro de detención juvenil. Este sería el primer paso en una vida criminal que lo llevaría por un camino sin retorno. Primeros delitos y su vida errante. Cuando salió del reformatorio, Samuel nunca regresó a la escuela. En su lugar, comenzó a viajar de un estado a otro, viviendo al margen de la sociedad. Comenzó con delitos menores, robos en tiendas, fraudes, hurtos de autos. Se alojaba en albergues, trabajaba en ferias ambulantes y utilizaba distintas identidades para no ser rastreado. Era arrestado con frecuencia, pero siempre por delitos menores. Entre los años 50 y 70, acumuló más de 25 detenciones en diferentes estados. Sin embargo, debido a la falta de pruebas, las autoridades nunca lo consideraron una amenaza seria. Lo que nadie sabía era que, en medio de esos delitos, Samuel Little ya había comenzado su verdadero rastro criminal. Su método perfecto, el criminal invisible. A diferencia de otros criminales, Samuel Little no buscaba llamar la atención. No usaba armas de fuego, no irrumpía en casas ni dejaba pruebas evidentes. Desarrolló un método que le permitió operar durante décadas sin ser descubierto. Viajaba constantemente, nunca permanecía demasiado tiempo en un mismo lugar, se ganaba la confianza de sus objetivos antes de actuar. No dejaba rastros físicos, lo que hacía que los casos quedaran como sin resolver. Desaparecía inmediatamente después de cometer sus actos, lo que hacía imposible rastrearlo. Esta estrategia le permitió moverse libremente por todo el país, dejando un rastro que nadie notaba. Décadas de impunidad. Desde los años 70 hasta los 90, Samuel Little recorrió todo Estados Unidos. Se le relaciona con casos en California, Florida, Texas, Georgia, Kentucky, Tennessee, Illinois, Ohio, Nevada y muchos otros estados. A lo largo de estas décadas, fue arrestado en numerosas ocasiones, pero siempre logró evadir condenas serias. En 1982 fue arrestado en Mississippi, pero quedó libre por falta de pruebas. En 1984, en San Diego, 2 personas lo denunciaron por agresión, pero solo recibió una condena leve. En 1988, en Los Ángeles, fue arrestado por otro caso similar, pero nuevamente salió libre. En 1994, estuvo bajo investigación en Nevada, pero no se presentaron pruebas suficientes. Cada vez que la justicia parecía acercarse, lograba escapar. La falta de conexión entre los casos hizo que nadie se diera cuenta de la magnitud de su historial. Un maestro del engaño. Uno de los mayores talentos de Samuel Little era su capacidad para engañar y manipular. No tenía un hogar fijo ni un trabajo estable, pero lograba convencer a las personas de que era alguien inofensivo. A veces se hacía pasar por exboxeador, utilizando su complexión fuerte y su historia falsa para ganar credibilidad.
Los jueces no lo consideraban un peligro y en muchas ocasiones lo dejaron en libertad sin investigar a fondo. Esto le permitió moverse sin levantar sospechas y continuar con su vida errante. El principio del fin. En 2012, Samuel Little ya tenía 72 años y vivía en un albergue en Kentucky. Fue arrestado por un delito menor, pero esta vez algo diferente sucedió. Como parte del procedimiento, se le tomó una muestra de ADN y se ingresó en la base de datos nacional. El resultado fue impactante. Su ADN coincidía con 3 casos sin resolver en Los Ángeles en los años 80. Por primera vez, las autoridades tenían una conexión clara entre Samuel Little y sus crímenes reales. Fue extraditado a California y cuando se dio cuenta de que no tenía escapatoria, comenzó a hablar. Confesiones escalofriantes. Lo que Samuel Little confesó dejó sin palabras a los investigadores. No solo admitió su responsabilidad en los casos por los que fue arrestado, sino que confesó haber estado involucrado en más de 90 casos en 19 estados distintos. Lo más impactante fue su memoria. Recordaba cada caso con detalle preciso. Lugares, fechas, descripciones, incluso comenzó a dibujar retratos de sus víctimas con una precisión escalofriante. El FBI comparó sus dibujos con reportes de personas desaparecidas y confirmaron muchas coincidencias. Fue catalogado como el criminal más letal en la historia de Estados Unidos. Una historia inconclusa. A pesar de sus confesiones, muchos de sus casos siguen sin resolverse. Samuel Little fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasó sus últimos años en prisión, donde continuó revelando información. Falleció el 30 de diciembre del 2020 a los 80 años. Sin embargo, muchas preguntas siguen abiertas. ¿Cuántos casos fueron descubiertos? ¿Cuántas veces estuvo a punto de ser atrapado pero logró escapar? ¿Cuántas víctimas quedaron sin justicia? Aún hoy, los investigadores siguen trabajando en resolver los misterios que dejó tras de sí. La historia de Samuel Little es un claro ejemplo de cómo la justicia puede fallar, permitiendo que alguien pase desapercibido durante décadas. Si te gustó este video y quieres conocer más historias como esta, no olvides suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en la próxima historia.